Ok, bueno, Señor, muchas gracias te damos por tu bondad. Aquí estamos en una clase más, Señor, porque tú eres bueno, porque nos concedes tus misericordias, Señor. Yo te doy gracias por darme el grandísimo privilegio de estar delante de tantos hermanos preciosos que te aman, Señor, y que aman tu palabra. Yo no estaría aquí si tú no me hubieras dado este privilegio, y a mi esposa, Señor, de estar enfrente de esta obra tan preciosa, Señor, de poder enseñar tu palabra en nuestras limitaciones, porque no lo sabemos todo, Señor. Confiamos en la guianza de tu Espíritu, quien es el que realmente enseña. Nosotros solamente aportamos una muy pequeña parte, pero en esa pequeña parte, Señor, gracias, muchas gracias por darme el privilegio de servirte proclamando tu palabra. Sé que no lo merezco, Señor. Como dijo Isaías, soy una persona en medio de un pueblo inmundo, con labios inmundos. Y de ahí tú me tomaste, me limpiaste con tu sangre, me sellaste con tu espíritu y me pusiste acá, Señor. Y estoy agradecido por eso. Pido tu gracia hoy para que tu palabra sea clara, Señor. Y mi deseo es que aún con mis limitaciones, tu espíritu pueda enseñarnos, porque yo también soy alumno, de tal manera, Señor, que podamos aprender, porque tú dijiste que tu palabra nos daba libertad y queremos ser libres en todo, Señor, para poder tener tu plenitud, para poder servirte, Señor. Y que todos aquí podamos ser como un ejército, Señor, que estamos siendo entrenados no para destruir personas, no para matar, no para hacer daño como hacen los ejércitos humanos, sino para edificar tu reino. Que mis hermanos puedan salir de aquí con herramientas para bendecir a otros, para instruirlos, guiados, llenos por tu espíritu y con sabiduría de tu palabra, Señor, porque esa es tu voluntad, que vayamos a ser discípulos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te honro, reconociendo que esta obra es tuya, que la gloria es de Cristo, y te pido que lo glorifiques hoy a través de mí, Señor. Te lo ruego, Señor. Te pido que traigas libertad. Si hay alguna obra demoníaca ahí, Señor, que se encuentra obrando en secreto, en nuestra ignorancia, te pido que hoy corras el velo y que podamos ver con claridad, alumbra los ojos de nuestro entendimiento hasta lo más profundo de nuestro ser. Hable con el Señor usted, hágale una oración personal y dígale: Señor, te pido que hoy con tu palabra alumbres los ojos de mi entendimiento. Dígale: Señor, muéstrame lo que no he visto y ayúdame, Señor, a poder ver con claridad, porque no quiero más ser esclavo. Tú viniste a darme libertad y quiero vivir en esa libertad. Amado Espíritu Santo, por medio de tu palabra, muéstranos aquellas cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas, a fin de que el diablo no tenga ninguna influencia en nosotros. Señor, ayúdanos a cerrarle puertas para que solamente tu Espíritu Santo sea el que obre en nosotros, Señor. Rompe toda opresión, quebranta todo yugo. Mientras tu palabra se da, Señor, trae libertad. Espíritu Santo, llena cada hogar, cada corazón y trae libertad en el nombre de Cristo Jesús, porque tú estás en todos los hogares que estamos aquí conectados, Señor. Y aún los que se van luego a ver esta clase, Señor, te pido que que obre libertad, que haya libertad en ellos, que se rompan las obras del diablo, que se pudran los yugos y que Satanás y sus demonios ya no puedan influenciar nuestras vidas. Hazlos retroceder, infúndeles terror, impídeles ver su deseo cumplido en nosotros, Señor. Frustra sus planes. Haz que caigan al piso, Señor, sin efecto sus dardos, que sus obras de maldad no tengan poder, porque tú eres escudo a nuestro alrededor, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Espíritu Santo, llénanos y rodéanos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Oh Señor, yo sé que es tu anhelo y has puesto ese anhelo en mi corazón de llevar libertad a tu pueblo. Que hoy haya más libertad en nosotros, más plenitud, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, listo ya. Bueno, clase número 5. Hoy nos corresponde el tema de la carne o los demonios. Este es un tema bastante interesante y pretende traernos un poco de equilibrio, pero también alertarnos, ¿verdad? La carne o los demonios. Vamos a ver acerca de que, bueno, justamente no todas las cosas malas o feas que suceden en nuestra vida son obras del diablo, ¿verdad? A veces es fácil echarle la culpa al diablo en todo. Él es un ser malvado, no necesitamos defenderlo porque no nos interesa defenderlo. Él va a terminar en el lago de fuego y azufre. Por lo tanto, no me interesa en lo más mínimo defenderlo. Sin embargo, debo decirle que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida inicialmente no son por obra del diablo, sino que son por obras muchas veces de nuestra carne. Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poquito, ¿ok? Tenemos que reconocer cuándo es un espíritu maligno, cuándo es nuestra carne. Vamos a ver qué es realmente este asunto de la carne, ¿ok? Hay dos listas, hay otra también que no puse acá, pero principalmente en Gálatas capítulo 5, y quiero leerlo. Si usted es tan amable y me acompaña y puede ir a Gálatas capítulo 5 conmigo un momentito. Gálatas capítulo 5. Ahí hay una lista de las obras de la carne. Vamos a leer el versículo 17 y luego el 19 al 22. Ok, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Gálatas capítulo 5, ok, del versículo primero 17. Dice el 17. La naturaleza pecaminosa. Ok, la nueva traducción viviente cambia el término, pero la Reina Valera 60 dice el deseo de la carne. Ok, entonces ya sabemos, carne es la traducción o se traduce como los deseos pecaminosos, la inclinación al pecado. Eso es lo que se le ve como obra de la carne, la inclinación al pecado. Entonces dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. En la nueva traducción viviente, versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Ahí Espíritu, pues bueno, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en el versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, que viene hablando del Espíritu Santo. Entonces el versículo 17 dice, la carne o la naturaleza pecaminosa siempre va a desear el mal. Y es lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Dice el versículo 17. Y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Estas dos fuerzas, ¿ok? Estas dos fuerzas, es decir, la carne y el Espíritu, estas dos fuerzas, luchan constantemente entre sí. No significa que ahí el Espíritu Santo está ahí peleando con nosotros porque somos muy fuertes, no, sino que la inclinación, los impulsos que el Espíritu Santo nos pone van por un lado y los impulsos de nuestros deseos pecaminosos van por otro lado. A eso se refiere, ¿verdad? No es que ahí está en una batalla, porque ¿quién puede pelear contra el Espíritu Santo? Si hasta los mismos demonios se doblegan ante él es todopoderoso, ¿verdad? Entonces no es tanto una batalla, ¿sí? Sino que es él nos pone una dirección, nos pone un impulso, una guía, y la carne, los malos deseos van en otra dirección. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es decir, tenemos que decidir entre dos cosas, está lo bueno, está lo malo. Luego de este panorama donde se nos dice que tenemos al Espíritu Santo queriendo guiarnos por un lado y nuestros deseos yendo por otro lado, se nos habla y se nos pone al descubierto. Hay algo que lucha en nosotros y no son los demonios. Ahí está claro, es la carne. ¿Ok? Vea que partimos del hecho de que tenemos en nosotros una fortaleza que todos los días y todo el día
lucha para que nosotros hagamos lo malo. Repito, no es el diablo. El diablo se puede aprovechar de eso, por supuesto. El diablo nos pone tentaciones basadas en nuestras tentaciones, por supuesto. Pero inicialmente somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros. Ahora, ¿cuáles son esas inclinaciones pecaminosas, esas obras de la carne? Ahí comienza la lista en el versículo 19. Dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, los resultados son más que claros. Y viene una lista de todos los deseos pecaminosos o todas las obras de la carne que nacen de nuestra maldad, de nuestro corazón. Los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, versículo 21, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es decir, es como Pablo diciendo, y la lista continúa. Cuando dice inmoralidad sexual, ahí va la homosexualidad, bisexualidad, eh, eh, lesbianismo, masturbación, pornografía, todo lo que tiene que ver con prácticas sexuales van en la inmoralidad sexual y en la impureza. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una lista bastante, bastante grande, ¿verdad? Ahora, tenemos otra lista que no la puse en el documento, que está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice: no se dan cuenta de que lo que hacen lo malo heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a los ídolos, cometen adulterio, son prostitutos, practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredan el reino de Dios. Es decir, en Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, tenemos otra lista. Esa no la puse en el documento, así que usted apúntela. Y tenemos otra lista que está en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, comienza en el versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Viene: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad, no pequen al dejar que el enojo los controle, ¿ok? Mentiras, enojo, versículo 26, enojo, versículo 27, el enojo da lugar al diablo, versículo 28, ladrón, deja de robar, usa tus manos en un trabajo digno, versículo 29, lenguaje grosero, ofensivo, versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo con la manera en la que viven, versículo 31, amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, mala conducta. Y creo que en capítulo 5 todavía sigue la lista. Capítulo 5 de Efesios, versículo 3, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Y si se van a Colosenses capítulo 3, hay otra lista. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5, y otras cosas semejantes. Si usted ve, es una lista enorme de lo que la Biblia le llama obras de la carne. Inclinaciones pecaminosas. Todo lo que la Biblia le llama deseos pecaminosos, carne. Así que cuando hablamos de carne no se refiere a este cuerpo, a ese cuerpo que usted tanto alimenta con la comidita y el fresquito y que usted se echa el sueñito para cuidarlo. No se refiere a esa carne, se refiere a los malos deseos, a los impulsos
pecaminosos. Desde el principio, a partir del momento en que el hombre volvió la espalda a Dios en rebelión, él ha estado sujeto a dos principales males espirituales: el pecado y los demonios. ¿Ok? El pecado y los demonios. El efecto del pecado es universal y total, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A mí me llama tanto la atención, yo sé que es por ignorancia, de que en el mundo dicen que nosotros los seres humanos somos buenos, que nosotros no somos malos, que cómo Dios va a castigar a la humanidad si la humanidad es buena. Y vea lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano por naturaleza es rebelde contra Dios desde el principio. Y aunque no violen, aunque no maten, hay una rebelión en el corazón. Y usted lo ve fácil. La gente no quiere acercarse a Dios. Y aún en la iglesia, muchos están ahí y siguen teniendo doble vida. Una cosa es tener doble vida y otra cosa es fallar. El que falla, el que se equivoca y peca, pero se duele, demuestra que sí ama a Dios, pero está en una lucha. Pero el que tiene doble vida, aún en la iglesia, está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sigue pecando voluntariamente, no ha cambiado. Ese es el mal del ser humano, el pecado. El pecado ha corrompido a la raza humana como un todo y cada área de la personalidad de forma individual. De forma global y de forma individual, el ser humano está corrompido. Dios no lo hizo así. La vez pasada hablábamos que Dios hizo un ángel hermoso, un querubín, un lucero. Pero él se corrompió voluntariamente y se convirtió en Satanás, diablo, dragón, serpiente antigua. Dios hizo a un querubín hermoso, protector. Él se corrompió. Dios hizo a los seres humanos preciosos, a su imagen y semejanza. Sí, pero nosotros nos corrompimos voluntariamente. Así es. El pecado ha corrompido a la raza humana. La personalidad, así corrompida por el pecado, se llama en el Nuevo Testamento nuestro viejo hombre. ¿Sí? No es que el viejo hombre es el señor de 70 o de 80 o de 90. El viejo hombre es esa parte caída de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, se nos da un nuevo corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, pero todavía hay una inclinación a la maldad. Y eso va a estar en nosotros hasta el día en que muramos o hasta que seamos arrebatados por el Señor. Va a haber una lucha contra inclinaciones a hacer el mal. La diferencia entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo es que el nacido de nuevo tiene la ayuda del Espíritu y ya no es esclavo del pecado, puede escoger pecar o no pecar. Pero un no nacido de nuevo no puede escoger porque simplemente es esclavo. No puede decirle no al pecado. Y tal vez lo hará por apariencias, de forma pública. Dijo un predicador que un hombre estaba en un restaurante, le dieron un vuelto, andaba con una mujer y cuando a él le dan ese vuelto, le dan más plata de la cuenta, él se va, se da cuenta de que le dieron más plata, se regresa y le dice, disculpe, vea, ustedes me dieron mal el vuelto, me dieron mucha más plata de la que tenían que darme. Entonces se da cuenta ahí el gerente, dicen, no puedo creerlo, todavía hay gente íntegra, esto merece que sea publicado. ¿Usted me lo permitiría? Y él le dijo, no, discúlpeme, es que, vean, la verdad es que esta señora con la que yo ando ya no es mi esposa y yo preferiría tenerlo así en secreto. Entonces, el hombre era íntegro, pero era adúltero. Entonces, hay veces que aun cuando hacemos buenas obras, la verdad es que en lo profundo nosotros somos corruptos y esclavos del pecado. Cuando nos entregamos a Jesús, Él nos transforma en naturaleza. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora, aunque la tentación viene, ahora nosotros
tenemos el poder del Espíritu para elegir pecar o no pecar. Eso fue lo que le pasó a Adán en el principio. Él no era esclavo del pecado. Él podía elegir no pecar, pero pecó. Entonces, eso es el viejo hombre, aquella parte corrompida, caída, con la que siempre estamos luchando y batallando. Es nuestro viejo hombre. Romanos 6:6, o la carne. Gálatas 5:24. El viejo hombre describe la naturaleza rebelde que cada uno de nosotros ha heredado de nuestro primer padre, Adán. Deje de leer la Biblia un mes, deje de orar un mes, deje de ir a la iglesia un mes y le aseguro que ese viejo burro comienza a rebuznar. Ese viejo perro hambriento y rabioso va a empezar a manifestarse. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que una vez que vinimos al Señor, tenemos que renovarnos constantemente en nuestro hombre interior. Tenemos constantemente que permanecer vigilantes. Por eso la Biblia nos llama a permanecer vigilantes. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, mis hermanos, ese viejo hombre va a querer tomar fuerza en nosotros. ¿Listo? ¿Ok? Adán no tuvo ningún hijo hasta que se encontró en un estado de rebelión contra Dios. Él no tuvo un hijo estando en su calidad de un hombre perfecto. Perfecto, entiéndase que no era esclavo del pecado todavía. Fue hasta que se rebeló y cayó que él se reprodujo. Por lo tanto, ya él estaba corrupto y todos sus hijos, hasta nosotros, vinimos a un estado de corrupción. El término la carne no se refiere en este contexto a nuestros cuerpos físicos, sino a la naturaleza corrupta, que hace parte de la herencia que cada uno de nosotros ha recibido al nacer. Ya en el momento en que nacemos, viene eso con nosotros, comienza a manifestarse en el momento en que empezamos a discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que la Biblia le llama como cuando perdemos la inocencia. ¿Ok? No hay una edad específica. Puede suceder a los 3 años, a los 4. Yo siempre he dicho, usted sabe cuando un niño ya pierde la inocencia, cuando ya le da vergüenza que lo vean desnudo. Eso es una enseñanza hermosa que tengo. Adán y Eva no les importaba que Dios los viera desnudos. En el momento en que perdieron la inocencia por el pecado, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Quién les dijo? Nadie. Fue que ya perdieron la inocencia. Igual pasa con un niño. Cuando se encuentra en un estado de inocencia, él no tiene problema con que lo vean desnudo, pero cuando ya pierde la inocencia, y padres para que lo tengan en cuenta, en el momento en que ya sienten pena por su desnudez, ya no es inocente. A partir de ese momento, usted tiene, todavía desde antes, por supuesto, pero a partir de ese momento sea más intencional con el evangelio, porque a partir de ahí comienza una batalla para Satanás ver cómo lo corrompe. Y usted tiene que ver cómo lo lleva para que conozca el evangelio, para que nazca de nuevo en el momento en que ya tenga más entendimiento de la palabra. Y esa es una responsabilidad de los padres, no de la escuela dominical, por si acaso. Hay una estrecha conexión entre el pecado y los demonios, ¿sí? Ahora sí. Ya hablamos un poquito acerca de que la mayor parte de las cosas que hacemos muchas veces no es culpa de los demonios, es culpa de nosotros. Que Él nos ponga la trampa puede ser, que Él nos ponga la tentación puede ser, pero a final de cuentas es por, dice Santiago, las concupiscencias. Santiago compara muy hermoso, eh, creo que Santiago 1 compara el proceso del pecado con el embarazo, que es algo que va naciendo en nosotros hasta que se da a luz el pecado. Él le llama concupiscencias, deseos desordenados que están en nosotros. Y si no lo ponemos en orden, en sujeción, nos va a gobernar. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta esto, hermanos, para que no andemos viendo demonios en todos lados, porque un curso como este, luego le da a uno la tentación de andar echando demonios por todas partes. Y aunque es verdad que existen y aunque son malvados, gran parte de las veces es nuestra carne. ¿Ok? Ahora,
Sí es cierto que hay una estrecha conexión entre el pecado y los demonios, por supuesto que sí. Si la humanidad no hubiera pecado, jamás, nunca hubiéramos sido vulnerables a los demonios, por supuesto. Por causa del pecado es que nosotros le damos lugar a que ellos hagan todo lo que hacen en nuestras vidas. Vamos a ver varios versículos que nos dan una luz acerca de cómo el pecado está relacionado con la influencia espiritual de los demonios, ¿verdad? Juan 5:14. Pero después Jesús lo encontró a un paralítico que le había sanado, lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sana, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Ese podría sucederte algo mucho peor, abre la puerta a muchas cosas. ¿Ok? Entonces él le dije, ya te sané, él le dice, ya te sané, pero deja de pecar. Ahí lo que le está diciendo es, porque el pecado tiene consecuencias graves. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y si sigues pecando, te puede suceder algo peor. ¿Ok? Ya ahí el Señor nos está diciendo las consecuencias graves del pecado. Y entre ese algo peor, créame, por el entendimiento que tenemos de las Escrituras, que puede venir influencia demoníaca. Hechos 5:3. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. ¿Qué vemos ahí en ese episodio? Vemos que Ananías mintió y por mentir le dio lugar al diablo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que Ananías codició, tuvo codicia, tuvo avaricia, que fue lo que le pasó a Judas. Pero en este caso Ananías, por lo que se ve en el contexto y por lo que dicen los estudiosos, Ananías era una persona creyente. ¿Qué pasó? Por la codicia y por la mentira, él le dio lugar al diablo. Y Satanás lo arrastró a la destrucción. Pero él fue, vea lo que le dice, ¿por qué has permitido? Ananías permitió. El hecho de que dice de que por qué permitió significa que él podía no permitir. Es decir, que él tenía la voluntad de permitir o no permitir. Un no cristiano no puede permitir o no permitirle al diablo, porque un no cristiano simplemente es esclavo del diablo, ya lo hemos visto, Efesios 2, acerca de que, versículo 1 y 2, de que antes éramos esclavos del diablo, vivíamos sujetos a su voluntad, es decir, no podíamos resistirlo, pero ahí le está diciendo, ¿por qué has permitido? Es decir, que un cristiano puede permitirle, pero puede negarle a Satanás trabajar en él. Él pecó y le dio lugar al diablo. Gálatas 6 del 7 al 8. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Esa cosecha, destrucción y muerte, pues créame y téngalo por seguro, que ahí los espíritus inmundos hacen fiesta cuando nosotros vivimos para la carne, es decir, para satisfacer nuestros malos deseos. ¿Cómo lo sé? Fácil, porque en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice, el 26 y el 27, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Dice, voy a leer todo el versículo 26. No pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando el enojo me controla, estoy pecando. Ya ahí cometí pecado. ¿Pero qué sigue? Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Es decir, cuando peco por enojo, le doy lugar al diablo. Ahí está clarito. Y créanme, ahí se pone el ejemplo del enojo.
Pero nosotros, como él dice que no pequen, es decir, que está hablando de un pecado. Y en las obras de la carne vienen un montón de pecados aparte del enojo. Es decir, que al ver el pecado, el enojo como un pecado, lo que le da lugar al diablo es el pecado. En este caso, el pecado de enojo. Pero usted puede meter ahí cualquier otro pecado. Es decir, que el pecado le da lugar al diablo. Ahí está claro. Créame que no es solo el enojo. Cualquier pecado le da lugar al diablo. Ahí está. Es decir, volviendo a Gálatas 6, del 7 al 8, que si nosotros satisfacemos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, cosecharemos de esa naturaleza destrucción y muerte. Es decir, que si vivimos para la carne, es decir, para el pecado, vamos a cosechar muchas consecuencias malas y entre ellas es darle lugar al diablo. Y el diablo está deseando que le demos lugar. ¿Recuerdan? Primera de Pedro 5, 8. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al que le da lugar. ¿Quiénes le dan lugar? Los que pecan. Está clarito, ¿verdad? Y primera de Corintios 5, versículo 1 y versículo 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, dice Pablo. Algo que ni siquiera los paganos hacen. ¿Cuál es este pecado que ni siquiera los paganos hacían en ese entonces? Versículo 5. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Era algo tan horrible que dice Pablo que ni siquiera los del mundo lo hacían. Y según los estudiosos, Corinto era de los pueblos más pecadores que habían. Y dice Pablo que ni siquiera allá afuera hacían este pecado tan horrible de que está el esposo, está la esposa, está el hijastro y el hijastro tiene relaciones sexuales con la madrastra. Y Pablo le dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan en su iglesia semejante cochinada? Entonces, versículo 5, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es decir, cuando nosotros pecamos voluntariamente y no nos arrepentimos, la cobertura de Dios se aparta. Y es cuando, primera de Pedro 5:8, el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice, ahí hay un cristianito que la cobertura se le ha apartado. Voy por él. Y es cuando viene contra nosotros y nos hace mucho, mucho daño. Esto no es un juego, mis hermanos. Esto no es un juego. Satanás no juega. Él nos odia. Y yo no sé usted si alguna vez ha visto un documental de lo que le hace el diablo a sus presas. Perdón, el león a su presa. Si nunca lo ha visto, solo por curiosidad, cuando termine esta clase vaya y vea. León cazando. Pero yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto cuando un león agarra una presa, no juega con ella. No es como un gato que se pone a juguetear. No, la devora, la mata, la destruye. Él lo hace por su naturaleza de que ocupa alimentarse, ¿cierto? Pero el diablo no ocupa alimentarse de nosotros, él simplemente nos odia. Y ahí dice que una persona que insiste en pecar, aquí tenemos este caso de este muchacho, hombre, señor, no sé, que por insistencia del pecado y no arrepentirse, se le quita la cobertura de protección que el Señor da a sus hijos y permite que Satanás los zarandee. No lo mata, porque en 2 Corintios capítulo 2 se ve que él vuelve arrepentido, no lo mata, el diablo no tiene poder de matarnos si Dios no se lo permite, pero quita su cobertura para que el diablo nos maltrate, nos revuelque por el pecado, ¿ok? Y mis hermanos, es horrible cuando una persona que persiste en pecar, Satanás toma lugar en esa persona, es horrible, porque él le hace 2, 3, 4 veces más daño que lo que le hace a un no cristiano, porque para él nosotros somos un premio, un cristiano que peca.
Aquí viene un ejemplo que pone el autor, este capítulo específicamente, al final viene la bibliografía del libro de texto que utilicé. El autor pone una anécdota que él tuvo con un bioquímico que dice que una vez le explicó que un cuerpo humano es atacado regularmente por células cancerígenas. Cuando ese cuerpo está sano, su sistema inmunológico identifica y ataca a las células cancerígenas y estas son incapaces de hacerle daño al cuerpo. Pero cuando el cuerpo ha sido debilitado por una enfermedad o por algún tipo de choque emocional, el sistema inmunológico es incapaz de hacer su trabajo eficazmente y se puede desarrollar algún tipo de cáncer en el cuerpo. Inmediatamente me dije a mí mismo, hablando el autor, así es como funciona con los demonios. Los demonios buscan continuamente invadir a una persona, pero cuando la persona está sana espiritualmente, es decir, en comunión con Dios, en santidad, en obediencia, el sistema inmunológico, entre comillas, espiritual dentro de la persona identifica y ataca a los demonios. Y estos no son capaces de entrar y asumir el control. Cualquier tipo de insalubridad o debilidad emocional, por otro lado, hace que una persona sea vulnerable al ataque demoníaco. Es decir, cuando el pecado, que es comparado a una enfermedad, nosotros le damos lugar, le permitimos a los demonios hacernos daño, como si fueran un cáncer. En el reino espiritual, así como en el físico, el correcto diagnóstico es esencial. Es importante saber a la hora, amor, es importante saber a la hora de confrontar nuestros propios problemas o aquellos de las demás personas con qué estamos tratando. ¿Se trata de la carne o se trata de los demonios? Y lo que pretende esta clase de hoy es darnos un poquito de entendimiento y discernimiento para saber cuando algo es de la carne o son de los demonios. La cuestión es que es de vital importancia, porque los remedios van a ser diferentes, téngalo por seguro. ¿Cuál es el remedio para las obras de la carne? La crucifixión, morir. Jesús dijo, apúntelo por ahí, Lucas 9:23. Él dijo, todo aquel que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. En otra versión dice, abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tomar su cruz significa morir. Toda persona que siga a Jesús tiene que morir cada día a sus malos deseos. Esa es la cruz. Así como Él fue a la cruz, nosotros tenemos que cargar la cruz. Y este cargar la cruz cada día habla de morir a nuestros deseos egoístas. ¿Por qué? Antes dice, abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Ok? Ese es el remedio para la carne. Crucificar nuestros deseos. Por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, Él canceló la acusación que el pecado tenía sobre nuestra naturaleza carnal. Pablo lo afirma como un hecho histórico. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. Romanos 6:6. Pero cada uno de nosotros debe hacer una aplicación personal de la cruz a su naturaleza carnal. ¿Sí? Porque tal vez el problema suyo de la carne no es el mismo mío. Entonces usted tiene que crucificar algo diferente a mí. Usted tiene que morir a algo diferente que yo, ¿verdad? Pablo dice, por tanto, en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que los que siguen a Jesús constantemente toman la decisión de morir, es decir, de renunciar a los malos deseos que tienen. Eso se llama, o es lo que quiere decir ahí con, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, han tomado la determinación de no volver a practicar voluntariamente los pecados que antes hacían. ¿Por qué? Porque ya ama tanto a Cristo que renuncia al pecado. Aquel pecado que causó que Jesús muriera en la cruz.
Una vez que hayamos hecho esta aplicación personal de la cruz, podemos hacer eco de las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué significa? Que ya ahora no vivo para satisfacer mis malos deseos, vivo para hacer su voluntad. Qué bonito, ¿verdad? La crucifixión es entonces el remedio para nuestra naturaleza carnal, es decir, morir a nuestros malos deseos. Es el remedio para no ser arrastrados por el pecado. ¿Ok? Es un remedio que cada uno de nosotros necesita aplicar personalmente. Y agrego, cada día. El remedio para los demonios es diferente. ¿Cuál es? Ya lo vimos antes, expulsarlos, resistirlo. Lo vimos en la clase anterior o tras anterior. Es decir, cuando es una obra de la carne, ¿cómo lo sabemos? Vamos a ver la gran lista que hay. Ah, es una obra de la carne. ¿Qué hago? Arrepentirme, pedirle perdón al Señor, renunciar a esa práctica, dejar de practicarlo. Y a veces ayuda mucho testificar al esposo, a la esposa, a un amigo maduro, a un pastor, a una amiga madura, que sea, no que sea un chismoso, una chismosa, sino que sea fruto de realmente una persona que camina en santidad y madurez. Es importante, a veces la confesión ayuda mucho, ¿ok? Renunciar. Ayuda mucho a veces decir, mire, yo he estado con esta lucha, ya le pedí perdón al Señor, me arrepentí y tomé la determinación de dejar de practicarlo. Yo quiero contárselo a usted porque yo quisiera que usted sea como una persona que me apoye. Quisiera rendirle cuentas a usted. A veces cuando hay alguien para rendir cuentas, cuesta más seguir practicando el pecado. Entonces se hacen reuniones semanales. No tiene que ser un pastor, puede que ser alguien maduro, alguien creyente, que dé buenos frutos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Rendir cuentas. Esa persona le pregunta una semana después, mira cómo estás, mira cómo vas con aquello que me contaste. O esta otra persona, la que está en el proceso, le dice, mira, podrías orar por mí, estoy teniendo tentación de esto. Y como ya la persona sabe qué es, ora y lo apoya. ¿Ve? Así se trata con las obras de la carne. Tiene que haber un acto radical. Hay una historia en otro libro que también puse ahí la bibliografía, que dice que había una señora clamando y clamando en el altar y que él veía que esa mujer clamaba y clamaba y lloraba y de todo y decía, quítamelo, Señor, quítamelo, quítamelo. Y ya cae, termina el culto, la gente se va y él se acerca y le dice, mujer, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, es que estoy clamándole a Dios que me quite ese deseo por el cigarro. Ay, ese tabaco me tiene y yo le estoy pidiendo que me lo quite. Él le dice entonces, Dios no te lo va a quitar, tú tienes que renunciar a él. Entonces la mujer le responde, ay, pero qué difícil es renunciar a ese buen cigarro, le dice. Ella amaba el cigarro y le estaba pidiendo a Dios que se lo quitara. Discúlpenme, pero vean qué carebarro, ¿verdad? Decimos por acá. Era un asunto de que ella amaba. Sí, ahí no hay ningún demonio. Ahí es que ella deseaba seguir practicando ese pecado, esa obra de la carne. ¿Ok? Ahora, es verdad que la Biblia no dice, no fumaráis porque te vas al infierno. Pero la Biblia habla de que todo aquello que me hace esclavo, ¿sí? Eh, yo no tengo que permitirlo. Aquello que lleva a mí a una esclavitud. Aparte de que sí he sabido que el humo del tabaco y todo esto causa daños, cáncer y todo eso. Entonces, ahí pues casi que es cometer suicidio lento, pues el suicidio sí es pecado, ¿verdad? Um, estos dos remedios no son intercambiables. ¿Cuál? La carne se crucifica, los demonios se expulsan. Pero no puedo hacerlo al revés. No se puede echar fuera la carne. Esa mujer casi que quería echar fuera la carne, quería que el espíritu de cigarro se fuera. Pero no funciona así. Ni tampoco es posible crucificar a un demonio. Ellos se expulsan. ¿Ok? El autor habla acerca de que él había tenido una lucha con la depresión y de que Dios lo liberó cuando él se dio cuenta que era
en este caso sí, un espíritu inmundo que lo estaba oprimiendo con depresión. ¿Ok? Entonces aquí en la página 7 él dice, volviendo a mirar hacia mi lucha con la depresión, me doy cuenta de que ese era precisamente el error que estaba cometiendo. Estaba intentando aplicar la crucifixión, el remedio para la carne, mientras estaba en realidad tratando con un demonio, y el remedio era expulsarlo. Hermanos, hoy tenemos problemas aún en medio de la iglesia, donde estamos con una cuestión que es demoníaca, y empezamos a tratarla con fármacos, empezamos a tratarla con terapias psicológicas, eh, con terapias psiquiátricas, y comienzan a los medicamentos y un montón de cosas, cuando la realidad es que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, es una opresión demoníaca. Eso le pasó a este autor. Él tuvo años en un cuadro de depresión. Y por más que intentó de todo, no podía salir adelante. Hasta que un día, leyendo las escrituras, el Señor le mostró que era una obra demoníaca. Él clamó a Dios y Dios lo liberó instantáneamente. Pero él primero lo trató como una obra de la carne. A veces nos volvemos tan cultos, evangélicos tan cultos, no que el evangélico va a un culto, no. Nos volvemos evangélicos cultos, racionales, que se nos olvida la realidad del mundo espiritual, y todo queremos tratarlo de forma natural. Cuidado, ni todos son demonios, pero los demonios existen y no todo es natural. Por eso las escrituras nos da el panorama de ambas cosas. ¿Cómo me doy cuenta? Como mismo dice el autor, esto es de una forma personal. Por eso la oración es muy importante. Por eso la comunión con Dios es muy importante. Yo les conté la vez pasada, cuando tuve una lucha de una situación que yo tuve, que en primero, segundo clase, ahí está, y que yo les dije a ustedes que en oración, en un tiempo de ayuno, fue que el Espíritu Santo me dijo, me hizo saber que era una opresión demoníaca. Cuando me di cuenta que era una opresión demoníaca, reprendí el espíritu inmundo y la normalidad volvió. Por eso la comunión es muy importante, porque en ese tiempo de comunión, por el discernimiento, por el Espíritu Santo, Él me va a mostrar si es una obra de la carne o no. Un día, de repente, me apareció un dedo hinchado del pie. De repente, no me lo golpeé, no pasó nada extraordinario, y de repente el dedo se me empezó a hinchar, al grado de que no podía caminar, literalmente, no podía ponerme el zapato. Y fue de la nada. Me voy a orar y digo, Señor, esto está raro. Ya yo iba a empezar a reprender demonios. Digo, Señor, esto está raro porque esto apareció de la nada. Y así clarito, escuché que me dijo, vaya, agua, caliente agua, échele sal y meta el dedo, meta el pie. Así, aunque usted no lo crea. Y yo, pero yo sabía que era él. Yo no sabía que el agua caliente con sal tenía las propiedades para desinflamar. Yo no lo sabía. Me voy, caliento agua, le echo sal y empiezo a meter el pie hasta donde aguantaba, y ahí estuve como media hora hasta que el agua se normalizó, hermanos, y al siguiente día el dedo se deshinchó. Era algo natural y Dios en su bondad y su misericordia me dio una forma natural de sanarlo. No me dijo que arrependiera ningún espíritu inmundo como el otro caso. ¿Ok? Esto es un caso que ejemplifica cuando algo es natural, o sea, en el caso de nosotros, ahora sí del estudio, cuando es un pecado, cuando es una obra de la carne, y cuando algo es espiritual. Tenemos un testimonio ahí muy interesante que dice así. Una vez vino un hombre y dijo, hermano Prince, es el autor de uno de los dos libros que usé para este estudio, quiero que usted eche un demonio fuera de mí. ¿Cómo le afecta al demonio? Preguntó el hermano Prince. Y él responde, no hay manera de que me lleve bien con mi mujer. Contestó, no existe armonía entre nosotros. O sea, solo vivían peleando.
Escuché cuidadosamente mientras él describía cómo la falta de armonía entre ellos afectaba a la vida de los dos. Finalmente dije, no creo que usted tenga un demonio que deba ser expulsado. Lo que necesita es aplicar la cruz a su naturaleza carnal. Lo que era un gruñón el tipo. Y estaba echándole la culpa a un demonio. No tenía que expulsar ningún demonio. Lo que tenía que era poner en la cruz su carne y empezar a crecer en mansedumbre, en perdón, en amor. ¿Cierto? ¿Cuántos casos terminan en divorcio porque son incompatibles supuestamente? Ya no la ama, ya no lo ama. Y claro, pues se encuentran a otro. Era obvio que él no estaba satisfecho. Él había visto la liberación de un demonio como una reparación rápida, que sustituiría la tarea dolorosa de crucificar su propia carne. Incluso después de la aplicación de la cruz a nuestras vidas, que transforma la vida, todavía tenemos que mantener la disciplina personal para mantener al viejo hombre en sujeción, hermanos. Colosenses 3:3, Pablo les dice a los creyentes, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Pero en el versículo 5, él le dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Ven? Hay algo voluntario, algo que nos toca a nosotros. Aunque estamos con el Señor juntamente en las alturas, aunque somos llenos del Espíritu, hermanos, dice ahí, hagan morir. Es decir, que es una orden, es algo que nos toca todos los días. Y todos los días tenemos que decidir obedecer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad continua de mantener muerto al viejo hombre. Hermanos, para finalizar este bloque de la carne o los demonios, hay algo muy importante que quise poner acerca de los pensamientos. Voy a cerrar con un testimonio que no está ahí escrito, lo voy a leer, que para mí fue tan impactante esta parte que yo necesito leérselo y necesito hablar de esto, porque es algo que nos afecta a todos los cristianos. Para poder considerarse o hacer de cuentas que sus miembros físicos están muertos, es decir, nuestros malos deseos, va a tener que aprender a cerrarle la puerta a Satanás en sus pensamientos. Aprovecho para decirle, el campo de batalla, la mayor guerra espiritual, se da en los pensamientos. No es en las montañas donde los brujos hacen hechicería. No es el 31 de octubre. Es en los pensamientos donde está la mayor guerra espiritual. Y es una guerra de argumentos. ¿Ok? Entonces, para poder dominar y doblegar nuestra carne, tenemos que trabajar nuestros pensamientos, hermanos. Si usted fracasa en esta área, siempre va a tener problemas con el diablo, ya que le estará dando acceso para que lo ataque. Satanás siempre intentará atacar a una persona, sea cristiana o no, ¿ok? Pero lo va a hacer a través de los pensamientos. Ahí es donde él trabaja. Si una persona se rinde y lo escucha, el diablo ganó. Conocí a un joven que estaba luchando con pensamientos homosexuales hace mucho tiempo. Y esta persona se me acercó y me dijo, yo estoy teniendo estas y estas luchas. Yo le pregunté, ¿y lo practicas? Y me dice, no, pero son muy fuertes los pensamientos. Y ya estoy desesperado. Y yo le dije, pero solamente a nivel de los pensamientos. Y él me dijo, sí, es solo a nivel de los pensamientos, pero tengo miedo de volverme homosexual. Entonces yo le dije, por la gracia de Dios, lo guié y le dije, vea, el hecho de que usted tenga sus pensamientos no quiere decir que usted sea homosexual, porque usted no está practicando la homosexualidad. Entendí y le dije a él que lo que él estaba era, a ver,
nosotros tenemos, por así decirlo, un muro entre lo que es el pecado y la comunión con Dios y la santidad. Satanás lo que hace es golpear y golpear el muro y golpear el muro y golpear el muro y golpear el muro para ver en qué momento se rompe. Nuestra tarea es reparar el muro y resistir, resistir, no cansarnos. Y eso lo vamos a ver en la otra clase acerca de maldiciones generacionales, espíritus familiares y todo eso. Pero lo que hace Satanás entonces es insistir con algo para ver en qué momento yo me rindo. Escuche bien porque esta palabra es clave. ¿Cuándo me rindo? En el momento en que yo me rindo y acepto como una realidad aquello que está en mi mente, es cuando yo voy a empezar a practicar aquello que inicialmente solo está en mi mente. Entonces, la tarea de Satanás es ponernos pensamientos. En este caso, eres homosexual. Eres homosexual. Ve a pasar un hombre y le pone pensamientos. Pensamientos. Qué lindo. Eres homosexual. Pero no te dice así, eres homosexual, sino que te pone pensamientos, imágenes, donde esa persona se ve como homosexual. Si esa persona no entiende quién es en Cristo, si esa persona no entiende que el hecho de que tenga los pensamientos no lo hace así, si esa persona no entiende que es un ataque demoníaco y termina aceptando y dice, sí, la verdad es que todas esas personas que terminan con la frase y salí del closet, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se rinden, se rinden. Satanás dijo a alguien por ahí, lo podemos acusar de todo menos de perezoso. Satanás puede trabajar en una persona desde que tiene 3 años hasta que tiene 30. Y durante todos esos años le va a poner pensamientos de que él es homosexual. Le va a enviar personas homosexuales para que ver cómo le dicen palabras, encuentros. Él va a crear todo un sistema alrededor para que la persona que está trabajándola caiga en ese ambiente. ¿Y qué es lo que él necesita? Él necesita que esa persona abra una puerta. ¿Cómo la abre? Llevando a la práctica el pecado que él está insinuando en la mente. En el momento que la persona se rinde, se da por vencida, repito, Satanás puede trabajar 30 años o 40 o 50. Desde el momento en que él viene, y a veces algunos lo hacen desde niño, envía a personas perversas para que lo violen, por ejemplo, siendo tal vez un bebé indefenso. Envía a otra persona adulta para que le se insinúe y tenga sexo. O a veces solamente a nivel de pensamientos. Él va a insistir. En el momento en que la persona ya se rinde, porque Satanás es muy insistente, y si Cristo no está ahí para liberarnos y ayudarnos, o aún alguien que haya aceptado a Cristo, Satanás sigue poniendo pensamientos. Escuche bien, en el momento que la persona se rinde y dice, la verdad es que yo soy así, en ese momento la persona va a empezar a practicar el pecado, porque ya en sus pensamientos, en su voluntad, ya se rindió, ya se dio por vencido. Entonces ahora va a empezar a practicar. Ahí, cuando ya practique el pecado, Efesios 4 le da lugar al diablo. Es entonces cuando los espíritus inmundos tienen poder para oprimir a esa persona. Y es entonces cuando ya pasa a ser un esclavo de los demonios. Para la gloria de Dios, hablando con este joven, le hice entender esto, oramos, él siguió resistiendo y gracias al Señor pudo seguir adelante y hacer una vida normal completamente. Porque entendió que es una de las cosas que, por eso es tan importante, hermanos, a veces hablar con alguien maduro, cristiano, que nos ayude, porque Satanás trabaja en el secreto. Probablemente si esta persona no hubiera hablado eso, Satanás le hubiera engañado, porque él es padre de mentira, a hacerle creer que el hecho de que él tenía esos pensamientos era porque era así.
pero Dios le hizo saber que el hecho de que tuviera los pensamientos no lo hacía así, sino que él tenía que resistir. Por eso, cuando hay una lucha constante, escuche bien, y usted no está practicando el pecado, pero ahí está esa lucha en los pensamientos, téngalo por seguro que usted está ante una opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque usted no está practicando la obra. Jonathan, pero antes de ser cristiano yo cometí el pecado. Bueno, lo cometiste, está bien. El diablo te quería llevar por ahí. Usted tuvo culpa porque usted cometió el pecado, ok. Pero te arrepentiste, ¿cierto? Sí. Cristo perdonó tus pecados. Él lavó con la sangre preciosa tus pecados, sí. Después de ahí volviste a practicarlo, no. Entonces no estás ante una obra de la carne. Estás ante una opresión demoníaca que quiere llevarte a que ejerzas o a que practiques una obra de la carne, y en ese momento es cuando ahora sí le das lugar al pecado y entonces le das lugar al diablo. Pero si no lo estás practicando, si solo está a nivel de los pensamientos tuyos, hay una opresión demoníaca. Confesarlo a otra persona es bueno, orar y reprender a ese espíritu inmundo. Hágalo usted primeramente, pero si aún así la opresión sigue, confiéselo a alguien, háblelo con alguien para que ore por usted, entre en ayuno y eso se va a ir, porque es un espíritu inmundo que busca debilitarte para que te rindas. Y ahí puse un cuadro grande. No permita que el enemigo lo venza en sus pensamientos. Recuerde Isaías 26:3. Después de que termine la clase, léalo. Isaías 26:3 y Filipenses 4:8. Son dos herramientas poderosas para gobernar nuestros pensamientos y no ser rendidos por el diablo. O más bien, no ser vencidos por el diablo. Los pensamientos pueden venir, de hecho, no siempre se puede evitar que los pensamientos vengan. Es imposible evitar que el enemigo nos mande dardos a la mente. Eso ni el más grande, ¿verdad? Pero usted sí puede evitar entretener pensamientos malos y destructivos. Satanás va a enviarnos los pensamientos y tenemos dos opciones. O los entretenemos, es decir, meditamos en ellos, empezamos a darle lugar a esa fantasía, a esa cosa que viene, y ahí entre más lo entretenemos, más poder va a tener hasta que podemos caer en el pecado, en la obra. Tenemos que resistirlo, no darle lugar, llenarnos de la palabra de Dios para que no nos gobiernen esos pensamientos, porque eso es lo que Satanás busca, que nos gobierne para que llevemos a la práctica aquel pecado. Usted sí puede evitar entretener pensamientos malos y destructivos. Como dice el dicho de Lutero, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que éstas hagan un nido en ella. No puede evitar que vengan a su puerta y toquen, pero sí puede decidir quién entra a su casa. Los pensamientos aparecerán en su cabeza. Luego el diablo dirá, mira, ni siquiera eres salvo, no eres santo. De lo contrario, no estarías pensando en estas cosas. Tras de que nos pone los pensamientos, luego nos acusa. En ocasiones, el más santo de los santos encuentra pensamientos en su mente que su corazón aborrece. Los pensamientos pueden venir y pueden persistir, pero los pensamientos que no son puestos por obra se mueren antes de nacer. Esa es una clave. Si usted no lleva a la práctica esos pensamientos y los resiste, no van a tener poder porque no los va a llevar a la práctica. Usted no tiene por qué llevar a la práctica los pensamientos que vienen. Fíltrelos con la palabra de Dios, resístalos y expúlselos por medio de la palabra de Dios. No es que va a expulsarlos propiamente, sino que es que va a leer la palabra para que ese pensamiento sea cambiado. Al que tiene que reprender es a ese demonio inmundo. Romanos 6 del 12 al 13. No permita que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva.
Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora voy a leer un testimonio que tengo acá para finalizar. ¿Ok? Un hombre este es un ejemplo de cómo los espíritus malignos atacan a la mente para ver si una persona lleva al pecado o cae en pecado. ¿Ok? Un hombre que era el jefe del departamento de psicología de una universidad vino a verme, habla otro autor. Él y su esposa vinieron porque él estaba teniendo problemas con demonios. Él me dijo, me gradué en psicología y me especialicé en el comportamiento del criminal sexual. Él tenía muchos libros en su biblioteca acerca de ese tipo de criminales. No era un cristiano en el momento que empezó a estudiar estos libros. Con el transcurso del tiempo, él y su esposa fueron salvos y bautizados en el Espíritu Santo, y él se retiró de la jefatura del departamento de psicología. Cuando lo hizo, no volvió a leer aquellos libros. Por más de 2 años no tuvo ningún tipo de problema, pero aún guardaba esos libros y eventualmente comenzó a leerlos nuevamente. Cuando él y su esposa acudieron por mi ayuda, él me dijo, no sé por qué, pero tengo todos estos libros acerca del criminal sexual. Empecé nuevamente a leer los casos de abusos de menores. Él continuó alimentando su mente con esto y continuó estudiando acerca de personas motivadas por el diablo para cometer crímenes sexuales. Un espíritu maligno comenzó a oprimirlo en su mente. Empezó a sentir un fuerte deseo de abusar de pequeñas niñas, el cristiano. Finalmente comenzó a actuar de acuerdo con ese deseo. Debe ser cuidadoso con lo que lees. Debe tener mucho cuidado con lo que lee, como lo tienes con lo que comes. Ni siquiera pensarías en tomar veneno, ¿verdad que no? Si alguien te dijera, no coma eso, es veneno, te va a matar, no lo comería nunca, por supuesto, ¿verdad? Bueno, también debes de ser cuidadoso con lo que entra a tu mente, como con lo que entra en tu estómago. El diablo puede obtener acceso a nuestra alma por medio de un libro, de una televisión, un programa, un celular, depende de lo que veamos. La esposa de este hombre descubrió lo que estaba haciendo y pidió el divorcio. Pero finalmente, cuando vino a verme pidiéndome ayuda, vino junto con él. Él me dijo, parecía ser como si no lo pudiese evitar. Aquellos pensamientos, empezar a ver sexo con niños, violaciones, toda esa porquería, ¿ok? Él no podía evitar dejar de verlo. El diablo pudo hacerlo, pudo oprimirlo porque él se rindió en su carne. Le permitió a un espíritu maligno acceder a su mente al leer aquellos libros. Le había abierto la puerta al diablo y el diablo se acomodó. Los espíritus malignos estaban trabajando para llevarlo a cometer los pecados. Hasta este punto todo estaba a nivel de su mente, viendo, viendo, viendo. El siguiente paso era llevarlo a actuar, o sea, a abusar de algún niño, algún menor. Él me dijo, yo conozco acerca de este tema, lo he estudiado y lo he enseñado. Lo que sucede es que usualmente el criminal termina matando a una de estas niñas de quien abusa y va a parar a la silla eléctrica. Esto es en Estados Unidos. Hermano, esta cosa simplemente tomó el control de mí. No quiero abusar de esas niñas. ¿Puede ayudarme? Él ya está a un grado de desesperación donde estaba siendo empujado a abusar, porque todo lo tenía solamente a nivel de mente, viendo, 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 leyendo, viendo. Ya a él estaba gustando hacerlo y estaba siendo empujado a abusar de las niñas, ¿verdad? Mientras hablaba, el Espíritu Santo me mostró, dice el autor, que en este caso había 3 demonios involucrados. Supe eso por la palabra de conocimiento o palabra de ciencia.
Tiene que depender del Espíritu Santo en esta área. No sabrá qué es lo que está operando en su contra a no ser que el Espíritu Santo se lo muestre. Le contesté, puedo ayudarlo. Percibo que no está tan solo un espíritu que lo está forzando, sino que en realidad hay tres involucrados. Primero, hay un espíritu de engaño que se está aferrando o que se ha aferrado. Luego está un espíritu de mentira y también hay un espíritu inmundo involucrado. Puedo echar fuera esos tres espíritus, pero no servirá para nada a no ser que usted haga algo al respecto. Cuando las personas pecan, ellas tienen que arrepentirse y alejarse por completo de hacer aquel mal antes de que puedan recibir ayuda. Cualquier persona puede ser liberada de un espíritu maligno si en realidad lo quiere. Pero lo que esa persona haga después de ser liberada de los espíritus malignos es de vital importancia. ¿Ok? ¿Va a alimentar su mente de la palabra de Dios? Ok. Asimismo, no puede echar fuera un espíritu maligno de alguien que no desea ser liberado. Si una persona quiere mantener al espíritu malo, lo puede hacer. No podrá ir en contra de la voluntad de otro y liberarlo si él quiere mantener al espíritu maligno operando ahí. Esta es la razón por la que no puede ir por ahí echando fuera demonios de las personas en forma indiscriminada. Así que le dije al profesor retirado, si me da el permiso, puedo ejercer mi autoridad sobre esos tres espíritus malignos por usted. Pero tan pronto como salga de aquí, va a tener que tomar una posición en contra del diablo. Porque verá, no tiene sentido echar fuera a estos espíritus malignos y liberarlo, a no ser que vaya a hacer algo con respecto a esta situación. De lo contrario, el diablo va a regresar y va a encontrar su casa disponible. O sea, va a volver a ejercer la opresión que está haciendo. Le dije, en esta escritura dice que la casa del hombre estaba limpia, pero el hombre no estaba consagrado. ¿Ok? Me brinco unas partes aquí para terminar con el testimonio. Le dije al profesor retirado, no voy a hacer nada por usted, ni siquiera voy a orar a no ser que me prometa que va a hacer tres cosas. Él dijo, voy a hacer lo que me diga. Le dije, primero, queme esos libros. Segundo, jamás vuelva a leer libros de ese tipo porque así es como el diablo lo oprime a uno. Usted abrió su mente a espíritus malignos. Tercero, lea la palabra y ore. En este caso, el autor es algo ya que el autor le dijo a él que orar en lenguas, pero lo principal es lea la palabra y ore todos los días. Manténgase lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Para finalizar el testimonio, dice, le enseñé a este hombre cómo evitar darle acceso al diablo. Luego, eché fuera esos espíritus malignos. Jamás me levanté siquiera de mi silla. Solo apunté mi dedo hacia él y le dije muy claramente, le ordeno a ustedes tres, espíritus malignos, salir de este hombre en el nombre de Jesucristo. En el mundo espiritual, por medio del discernimiento de espíritus, vi a estos tres espíritus partir, así como aves levantando vuelo. No es necesario ver algo con el fin de tratar de manera efectiva con los espíritus malignos. El hombre no vio nada, ni tampoco su esposa, ni mi esposa, pero estaba viendo en el mundo espiritual debido al don de discernimiento de espíritus, estaba en operación. Sin embargo, en lo natural no hubo ningún tipo de manifestación a aquel hombre. Como un año después, este hombre y su esposa asistieron a una de nuestras reuniones. Habían regresado juntos, sonriendo y cogidos de la mano. Él me dijo, hermano, no he vuelto a tener ningún problema. Alabado sea Dios. Hice justamente lo que me dijo que hiciera. Quemé cada uno de esos libros, me he mantenido en la palabra, en oración y jamás he vuelto a tener ningún problema. Ni siquiera he vuelto a ser tentado en esa área. Eso se ha ido. Este testimonio es un caso donde están operando las dos cosas, la carne y los espíritus. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando él empieza a leer los libros,
eran libros cargados de inmoralidad sexual, en ese momento su carne comienza a darle lugar a los deseos sexuales prohibidos. Ahí él comienza a alimentar su carne. Él tuvo que haber detenido y discernir que eso no le hacía bien y dejar de hacerlo, pero lo siguió haciendo y lo siguió haciendo y lo siguió haciendo. Pecado. Segundo, como persistió en el pecado de inmoralidad en su mente, eso es semejante a ver pornografía, es semejante a ver películas donde salen cosas erógenas, eróticas, en fin, eso es semejante a eso. Como él siguió haciéndolo, practicando el pecado, el espíritu inmundo vio ahí una oportunidad y entonces comenzó a oprimirlo a nivel de su mente. ¿Para qué? Para que él consumiera y consumiera más, y por causa del pecado le da lugar al diablo, el diablo comienza a oprimirlo y entonces ya ahora el diablo lo estaba empujando a que él cometiera ese tipo de atrocidades, ya no solo en su mente, sino en actos. Él le dio lugar al diablo por medio del pecado. Pero vean lo que dice el autor: no reprendí a los espíritus inmundos, primero lo llevé a que él hiciera cosas que demostraran arrepentimiento. Primero, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Segundo, como el caso de Hechos 19, cuando los brujos y hechiceros demostraron arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Quemaron los libros, aunque eran caros. Él tenía que demostrar con actos que estaba arrepentido. Se arrepintió. Segundo, quemó los libros. ¿Ok? Y tercero, se mantuvo en consagración a Dios. Si él no hubiera hecho eso, aunque él hubiera arrepentido sus espíritus, ahí se van por la autoridad del Señor, pero van a volver y luego saliendo de la oficina, siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un arrepentimiento. Y los dejo con Proverbios 28:13. Voy a leérselos textualmente, no está en el documento. Dice en la Nueva Traducción Viviente: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. En resumen, no todas las cosas que se manifiestan en nuestras vidas como malas son siempre obra de algún demonio. Muchas veces pueden ser obras de la nuestra carne, pecados, aunque si persistimos en esa obra, le damos lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. 2. Debemos de identificar a la luz de la Biblia las obras de la carne según nos muestra Gálatas 5 y Efesios 4. Y una vez identificadas, debemos arrepentirnos de ellas y dejar de practicarlas. Es verdad que puede un demonio tomar lugar por el pecado que practiquemos, pero gran parte de las liberaciones, escuche bien, gran parte de las liberaciones se dan en el momento en que confesamos nuestros pecados. Nos arrepentimos y nos alejamos de esa práctica. Hermanos, gran parte de las veces usted no necesita ir donde alguien para que lo libere. Parte de la autoliberación es ser humilde, abrirse ante el Señor, reconocer mi pecado y arrepentirme. En el momento en que me arrepiento de todo corazón y le doy la espalda al pecado, ya los demonios no tienen autoridad y el mismo Espíritu Santo los expulsa. Gran parte de las veces, con solo eso es suficiente para que una persona sea libre. Ni siquiera ocupa que alguien más ore por ella. Así que espero que esta clase le haya ayudado y que usted en oración y en ayuno pueda sincerarse y buscar el rostro de Dios para que Él lo examine y pueda hacer a un lado las obras de la carne y pueda ser libre de muchas de las opresiones demoníacas. Y si es algo que usted considera muy fuerte, necesita apoyo, busque ayuda en su iglesia, con personas de buen testimonio, sus pastores, porque el Señor nos da esto con ese fin, con el fin de darnos libertad. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra que nos ha alumbrado el entendimiento para tener un equilibrio, de saber que hay obras de la carne, hay obras demoníacas, pero que tenemos que ser equilibrados para discernir
Y muchas de las cosas nos corresponde a nosotros, arrepentirnos y darle la espalda al pecado, Señor. Y cuando hay algún espíritu inmundo, cuando hay una persona que tiene un corazón humilde, tú te vas a encargar de hacer que esa obra del diablo se vaya. Ya sea en el mismo momento que nos arrepentimos o cuando estamos con alguien que ora por nosotros, igual, en el momento que nos arrepentimos, ya sea tú lo haces directamente o usas alguna persona, algún hijo tuyo, pero la libertad viene siempre que hay arrepentimiento. Amado Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, escudriñanos, examínanos y si estamos consintiendo, acariciando alguna obra de la carne, por favor, muéstranos, Señor, y ayúdanos, porque ya tú nos has dado el poder de darle la espalda al pecado. Y si alguna persona aquí está oprimida por el diablo, yo oro en este momento para que en el momento en que se arrepiente de su pecado, sea libre. Pero si alguien ya se arrepintió y hay algún espíritu inmundo atormentando, yo te mando a ti, espíritu inmundo, por la autoridad de Jesucristo, que te largues y que dejes de operar sobre esta persona. Deja a esta joven. Ahora, ella no es lo que tú le has dicho que es. Ella es hija de Dios. Ella es santa. Así que te ordeno en el nombre de Jesucristo que dejes de oprimirla en su mente ahora. Espíritu de inmoralidad sexual, déjala en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Lárgate ahora. Te lo mando en el nombre de Jesús. Ya no tienes autoridad sobre ella. Desiste y deja de operar en contra de ella. Vete de ella. Vete de su casa en el nombre todopoderoso de Jesucristo y no regreses más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Deja a este hombre, tú que estás poniendo pensamientos para que él haga cosas en contra de su matrimonio. Te ordeno en el nombre de Cristo, espíritu inmundo, que te largues ahora. Deja de operar en contra de él. Déjalo ahora. Vete, espíritu opresor, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de locura que está atormentando, de demencia, que está queriendo llevarte a la demencia. Te ordeno, espíritu inmundo, que ceses de operar ahora. Todo espíritu de enfermedad que está trayendo dolores constantes a tu cabeza. Te mando a ti, espíritu inmundo. Deja de operar ahora. Vete. Suelta ahora mismo y deja de oprimir la cabeza en el nombre de Jesús de estas personas. Ahora, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjenlas. En este momento se los ordeno. Fuera, déjala. Vete en el nombre todopoderoso de Jesucristo y no regreses más. Espíritu inmundo que estás oprimiendo a nivel de espalda, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja de oprimir con contracturas, con estos dolores. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que dejes de oprimir con enfermedad. Espíritu de enfermedad, suéltala ahora. Vete en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ese cansancio constante que experimentas de día con día. Te ordeno a ti, espíritu inmundo, que estás oprimiendo con cansancio a mi hermana. Déjala ahora. Te prohíbo seguir operando en ella. Ahora lárgate de ella, lárgate de su casa ahora. Y a sus hijos también. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Lárgate de ahí. Te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo que está destruyendo tus recursos financieros. Te has esforzado por mantenerte alejado de esas prácticas de ruina. Y ahora le ordeno a este espíritu inmundo que quiere seguir destruyendo tus finanzas. Aléjate. Deja de oprimir este hogar. Suelta a este hombre. Deja de operar en él. Ahora, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esos pensamientos de dinero fácil de la vida anterior, te ordeno en el nombre de Cristo que te largues. Fuera, deja de oprimir ahora en el nombre todopoderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tu palabra dice que donde tú estás hay libertad. Te pido que traigas libertad a mis hermanos.
Y si hay quienes tienen que arrepentirse de algún pecado, yo te pido que en este momento y a partir de hoy tú muestres esas prácticas pecaminosas que tú aborreces para que ellos se arrepientan y así sean libres. Muéstrales, Espíritu Santo. Trae libertad a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempito. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Vamos a estar hablando de cómo entran los demonios. Eso va a estar bastante